Una cariñosísima y cordial bienvenida para todos, porque tenemos un tema que va muy bien con esta época, con el tiempo en el cual estamos viviendo. Y entonces nuestro título de hoy es Con acción de gracias, resultados clínicos y desbordante bendición. ¿Cómo le parece? Con acción de gracias, resultados clínicos y desbordante bendición. ¿Qué significa? Así rápidamente, en síntesis, es que cuando vivimos alegres, cuando somos agradecidos, algo raro sucede en nuestra vida, en nuestra química, en nuestro metabolismo, pero también en nuestro ánimo emocional y espiritual. Hoy vamos a compartir algunos detallitos que son claves, que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, la doctora Miriam Dallin, una psicóloga famosa, anima a los pacientes que en lugar de andarse quejando, escriban como terapia una especie de diario donde registren actitudes de gratitud, de sorprendentes bendiciones, de cosas que están sucediendo agradables en la vida y que no piensen solamente en quejarse. Los resultados, dice la doctora Miriam, han sido realmente sorprendentes porque inmediatamente se nota una mejoría en los pacientes con una vida armoniosa, tanto personal como familiar, y de igual manera una estabilidad emocional y buenas relaciones interpersonales con los demás. Oiga, ¿cómo le parece? Interesante, ¿verdad? Sí, la acción de gracias produce justamente esos asuntos que dice la psicóloga, la doctora Miriam. Pero también hay otro doctor muy famoso, él es un catedrático de la Universidad de California, aquí en Estados Unidos, y él tiene un registro que vamos a compartir. Es autor de 2 libros. Imagínese lo interesante que un catedrático como ese de la Universidad de California, los 2 libros que ha escrito él son sobre la gratitud. Oiga, interesante, ¿verdad? Vale la pena conseguir esos libros y si usted sabe inglés o puede ir traduciendo, sería maravilloso adquirir los 2 libros del doctor Robert Emmons de la Universidad de California. Bueno, sorprende entonces la bendición de lo que está sucediendo. En un momentico, más adelantico ya, le voy a decir algunos aspectos del registro de lo que dice el doctor Robert. Ya hemos hablado de la doctora Miriam, pero desde el campo no solamente emocional, pero también espiritual, que por supuesto trasciende al alma indiscutiblemente, sorprende que en la Biblia la palabra alabanza es muy popular en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero sorpréndase de lo siguiente, la palabra alabanza, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento, que es toda, como en el griego epainos del Nuevo Testamento, significan acción de gracias. Seguramente, y he encontrado esto que mucha gente no sabía, que la palabra alabanza puede o traduce literalmente acción de gracias. Entonces, a veces alabamos, pero no tenemos una actitud importante. Mire, un asunto son las palabras y otro aspecto es el sentimiento, es la actitud que nosotros tenemos. Quizá mucha gente, sí, sí, claro, mucha gente ha estado alabando a Dios, sí, pero no sabe que eso es acción de gracias, tanto en los 2 términos que acabamos de mencionar, del antiguo Toda, Antiguo Testamento, y Epainos en el Nuevo Testamento. Son destinados para agradecer. Y hay algo que ha impactado muchísimo, es el famoso escritor Tomás Moro. Él dice una frase que lo, digamos, inmortalizó, que lo hizo famoso y lo dejó marcado. Cada vez que se menciona esa frase, inmediatamente el recuerdo es el escritor Tomás Moro. Él dijo lo siguiente, mire qué importante, la gente escribe los beneficios en la arena y esculpe
las ofensas en el mármol. ¡Guau! Oiga, con mucho gusto lo voy a repetir, porque si usted está tomando notas, amigo televidente, a propósito, gracias por su cariño y atención. Usted que está ahí junto a la o frente a la pantalla de su televisor o en su smartphone, bueno, en cualquiera de los aparatos que tenemos. Esta fue la frase que dijo el escritor Tomás Moro: la gente escribe los beneficios en la arena y esculpe las ofensas en el mármol. Uy, eso lo dice todo. O sea, la gente olvida rápido, escribe en la arena y ya se olvidó un beneficio, una palabra de gratitud. Pero vaya con las ofensas, vaya con los problemas y los inconvenientes y verá que no solamente los escriben, los esculpen, se toman el tiempo para que quede en el mármol y no pueda ser borrado. Entonces, esa es la mente normal del ser humano, claro que sí, esa es la mentalidad. Bueno, yo quiero que miremos ahora, hoy también, dos aspectos importantísimos. Por favor, no vaya a perder la atención. A veces si uno se desconcentra, pierde el hilo y la idea de la síntesis de lo que estamos diciendo. Hay dos grandes motivos para agradecer, especialmente, claro, para agradecerle a Dios. Uno es por lo que Dios hace, las cositas, las acciones, las bendiciones, la misericordia, lo que Él nos da espiritual y económicamente. Entonces, uno de los motivos es por lo que Dios hace. Pero otro que es más sublime, digamos más noble, más valioso, es agradecer por lo que Él es. Esto es importantísimo, muy profundo. Póngalo en letras mayúsculas. Por lo que Dios hace y por lo que Él es. Ahora expliquemos rapidito, un momentico aquí, cómo hace Dios y cómo es Dios. Entonces, deseo que usted también tenga en cuenta que son aspectos de grandes virtudes de Dios. Veamos la primera parte, por lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Adorémosle por la bondad de Él con sus favores que Él hace hacia nosotros. Adorémosle o démosle gracias por la misericordia con su perdón y en tercer lugar, ahí en ese medio punto, por el amor de Dios. Estando en Segovia, creo que fue, no Segovia, Colombia, pero en Segovia, España, en un hermoso tour ahí hacia la parte un poquito alta de la capital de la ciudad de Madrid, en Segovia, encontré una calle y oiga, me llamó poderosamente la atención. Hasta le tomé una foto a la placa de la calle porque dice la calle de los malagradecidos. ¡Guau! Ahora, lo que yo me pregunto y no supe es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió en la famosa calle de los malagradecidos? Me quedé mirando las casas y pensé, ¿será que alguna vez les hicieron un favor, una bendición, una misericordia, bueno, algo, una mejora? En todo caso, la calle quedó con el nombre de los malagradecidos. Y yo quiero que miremos aquí en esto de la misericordia, el favor y el perdón de Dios. Bueno, trasladémonos ya concretamente aquí en este aspecto importante, la revelación, porque esto es una revelación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de la palabra alabanza como gratitud. Veamos entonces en el hebreo, Antiguo Testamento, y luego pasamos al griego. Salmo 95 y el versículo 2. Hay varios textos, pero por favor, yo quiero que miremos rápidamente el Salmo 95 y el versículo 2 dice: lleguemos ante la presencia del Señor con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y hay una razón o motivo que ya mencionamos, por lo que Él es. Porque Dios, dice el versículo 3, porque Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses, y en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y luego se despliega ahí el rey David mencionando otras bondades de Dios, que yo le recomiendo en casita, lea ese Salmo 95 completo, porque no nos alcanza para el tiempo para hacerlo acá.
Pero mire, la palabra alabanza, lleguemos ante su presencia con alabanza. La palabra hebrea que mencioné, toda, que significa acción de gracias y adoración. ¡Wow! ¿Cómo le parece? Cuando usted lea este Salmo 95:2 y muchas otras expresiones en el Antiguo Testamento, acuérdese de toda, que significa adoración y acción de gracias. Qué maravilloso que el ser humano habla de la acción de gracias, enaltecimiento. Esta palabra se deriva de otro verbo hebreo que es yadá. Yo sé que muchas personas conocen ese verbo que significa dar gracias o exaltar. Toda y yadá. Así que cuando estamos alabando a Dios, cuando usted va, por ejemplo, a la catedral, a su iglesia, donde sea, y está alabando a Dios, acuérdese, hay que hacerlo. Esa alabanza significa acción de gracias. Y esa palabra yadá significa la mano de Dios. Por lo tanto, alabar a Dios es recordar sus manos bondadosas de misericordia, pero también es levantar nuestras manos en agradecimiento a Él. Esa palabra aparece toda, alabanza, aparece más de 30 veces solo en el Antiguo Testamento y 12 de ellas están en el libro de los Salmos. ¿Lo recuerdan? Se lo voy a repetir, que aparece en el Nuevo Testamento más de 30 veces y 12 de ellas están en el libro de los Salmos. Le doy otra cita así rápida de los Salmos en el Salmo 104. Y esto se traduce como ofrendas de acción de gracias. Entonces estamos mirando, aprendiendo, quizá para algunos por primera vez, algo nuevo en este día, y es justamente que la palabra alabar significa acción de gracias. En el Salmo 104, que acabo de mencionar rápidamente, voy a leerle inmediatamente aquí. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Mire cómo aquí están las dos expresiones juntas, qué interesante. Por un lado, entrar con acción de gracias, pero por otro lado, con alabanza, que es también toda. Y hay una pequeña derivación allí, que es teilá en plural. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Es la exaltación. Esto literalmente, como en el libro de los Salmos, por ejemplo, la palabra de los Salmos traduce Teilín. Cuando usted vea el libro Salmos, traduce Teilín. ¿Y sabe qué significa Teilín? Literalmente aplica o se menciona como libro de alabanzas. Cuando lea otra vez, le repito, el libro de los Salmos significa libro de las alabanzas. ¿Qué significa? Libro de la acción de gracias. ¡Wow! Sí, está aprendiendo algo diferente en el día de hoy. El libro de los Salmos en hebreo es el Teilá, que significa el libro de las alabanzas. Y incluso, mire, le doy algo más de la historia, y es que en el salterio, el himnario utilizado en los actos de adoración en el templo de Jerusalén. Atención, este es un dato importante. En los actos de adoración, el himnario utilizado era el libro de los Salmos. Tenemos notas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando antes de la pasión de Jesús y cuando lo fueron a prender en el huerto de Getsemaní, dice que cuando hubieron cantado el salmo, salieron. Era muy común. Y también en el templo de Jerusalén, utilizar el libro de los salmos era, digamos, el himnario. En otras palabras, en términos más modernos, era el himnario. Y se prestaba tanto para la adoración como para la oración. Se recitaban los salmos, especialmente también para el cántico. Le estoy enriqueciendo un poco más el asunto de la acción de gracias. ¡Oh, qué maravilloso es esto que encontramos aquí en el Salmo número 100 y el versículo 4! Entonces, Dios nos revela que cada vez que entremos al templo físico, aunque
podemos hacer énfasis en un día de acción de gracias, porque esto es bueno, es cierto, hay que hacerlo, el día de acción de gracias, pero digamos que todos los días son acción de gracias. Un día con énfasis para reunirnos en familia. Sí, a propósito, otro dato, le estoy enriqueciendo hoy bíblica e históricamente. ¿Sabe cuándo nació, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí, el Día de Acción de Gracias? Una vez que el presidente en ese momento de la nación declaró ese día, jueves, el último de noviembre, como el gran día de acción de gracias. ¿Y sabe cuál fue ese presidente? ¿No lo sabían? George Washington. Sí, escríbalo. George Washington fue el hombre que declaró el Día de Acción de Gracias. Y mire cuántas décadas, cuántos años, y todavía se sigue celebrando. Gracias a Dios. Y gracias por George Washington, que declaró ese Día de Acción de Gracias. Y también, por lo tanto, se ha extendido, digamos, en cierta manera, y a muchas naciones. En este mes se celebra, y lo mismo que en diciembre, un día de acción de gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a mirar en este momento algo muy importante, y es que aquí, por ejemplo, el doctor, se lo había mencionado hace un momento, el doctor Robert de California, de los Estados Unidos, da un testimonio de lo que es la acción de gracias. El doctor Robert Emmons, catedrático, dice que sobre la gratitud afirma que la gente agradecida, wow, es menos propensa a sufrir. Y es una eminencia. Ya le dije que escribió 2 libros de la gratitud. Dice que la gente agradecida es menos propensa a sufrir. Escriba la lista: envidia, enojo, resentimientos y otros estados emocionales no placenteros. Sí, sí, se lo repito. Él dice, afirma que la gente agradecida es menos propensa o expuesta a sufrir envidia, enojo, resentimientos y otros estados emocionales no placenteros. ¿Cómo le parece? Entonces, ahí le estoy ya enriqueciendo en otro aspecto importante de lo que hemos visto, de lo que estamos viendo en el día de hoy. Bueno, continuemos porque ya vimos el Antiguo Testamento. Ahora, vamos al asunto en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo, recuerde ya lo que hemos dicho, y ahora en el Nuevo, la palabra en el griego es epainos. La palabra es epainos. Entonces, agradecemos a Dios por lo que Él hace. Pero atención, agradecemos o adoramos a Dios por lo que Él es. Efesios capítulo 1 y versículo 6. Vamos al griego entonces en el Nuevo Testamento. Y Efesios, es importante que lo miremos aquí, el capítulo 1 y el versículo 6. Dice la Biblia lo siguiente: Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo. Alabanza. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. La palabra alabanza aquí, ya la vimos atrás, ahora es epainos. Aquí ya está en el griego, epainos, que es aprobación, elogio, reconocimiento de gratitud por lo que Dios, no solamente por lo que Dios hace, sino también por lo que Él es. En otro término, digamos más sintetizado, más concreto, la creación de Dios sublime, la corona de la creación, que somos nosotros los seres humanos, dice que nos creó para epainos, para que seamos agradecidos, para la alabanza de su gloria. Entonces aquí ya no es la gratitud por lo que Él hace, sino es la gratitud, alabanza por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Es un Dios glorioso. Aquí lo que vemos entonces en este epainos es, póngalo en letras mayúsculas bien grandes, reconocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Tengo un mensaje
que no puedo decirlo ahora porque va como 40 minutos de la definición de lo que es la gloria de Dios. Pero se lo voy a sintetizar. La gloria de Dios es el esplendor de Dios, es la grandeza de Dios y es el poder de Dios. Esplendor, grandeza y poder. Qué maravilloso, como cuando Juan nos dice la Biblia, hay varios de los profetas del Antiguo Testamento cayeron de rodillas temblando cuando estuvieron frente al majestuoso trono de Dios. No podían casi ni resistir su gloria. Dios mismo tenía que sustentarlos, como a Juan en el Apocalipsis, como al profeta Isaías también, a Jeremías. Es que la gloria de Dios, somos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Qué hermoso es cuando nos metemos en esa dimensión superior, espiritual, del trono, de la gloria, de la majestad, del esplendor, de la grandeza de Dios. Entonces dice que hemos sido creados para epainos, para que hagamos acción de gracias por lo que Dios es. Primero, lo que Él hace y luego lo que Él es, aunque realmente el orden lógico debería ser al contrario. Primero por lo que Él es y después porque somos interesados por lo que Él hace. Entonces, estamos destinados, hemos sido destinados para agradecer. Es algo que tengo presente en mi vida. Dios me creó para agradecerle, para decirle, Señor, te alabo por lo que tú eres. Efesios es el texto que acabamos de, de ver. Pero también vamos a mirar algo importante que nos permite estar a su lado, y eso es importantísimo, que la sangre de Cristo ha sido derramada en propiciación por nuestros pecados. Dios nos veía inmundos, Dios nos veía en el pecado putrefacto, pero Él envió a su Hijo glorioso a morir en la cruz del Calvario. Y cuando nos limpió con su sangre, la Biblia dice que nos hizo aceptos en el amado. Y eso es lo que nos dice la Biblia aquí, precisamente al lado de este texto 6 de Efesios 1. Dice en el versículo 5, el texto anterior, en amor Dios nos predestinó, lo que dije hace un momento, somos destinados para adorarle, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, prácticamente habíamos cometido el error, no tenía por qué, pero por su amor y misericordia, por puro afecto, por puro amor. Y dice luego, en quien tenemos, en Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, y nos hizo abundar en sabiduría y en inteligencia, dándonos a conocer. Oiga, esto es tremendo. La palabra conocer aquí, ginosco, revelación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para con todos nosotros. O sea, no merecíamos nada. Con mayor razón, al ver el esplendor y la gloria de Dios, lo que Él es. En síntesis, el hecho sencillo de la gloria de Dios está en reconocer dándole gracias, alabándole por qué, por su excelencia, alabándole por esplendor de su gloria, magnificencia, contemplándole en su grandeza. Ya todo eso es motivo más que suficiente para agradecer a Dios, pero sobre todo algo tremendo, que nos permita estar a su lado. ¡Wow! Eso es espectacular. Por eso cuando estamos con la seguridad de que hemos amado a Dios y lo amamos de corazón, estamos listos para ir a morar a la gloria con Él. Eso ya es más que motivo de acción de gracias. Usted mire el libro de Apocalipsis y verá. Un teólogo dijo, no sé si exagera, pero me parece que por lo menos está muy aproximado. Él dice que el libro de Apocalipsis, más que una revelación, es un libro de adoración, es un libro de acción de gracias. Un día me propuse mirar desde el capítulo 1 de Apocalipsis y contemplarlo desde esa perspectiva y wow, de verdad que sí.
Es un libro de adoración de la gloria, de la grandeza, de la majestad de Dios. Entonces, hemos sido predestinados, destinados desde el comienzo para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya es motivo más que suficiente. Bueno, entonces, dijimos que hay dos palabras. ¿Se acuerda hace un ratico cuando comenzamos? Una es reconocer y la otra de la gratitud es recordar. Uy, esto sí que es importante. Recordar. Ser agradecidos es realmente acordarnos de las cosas buenas, no de las malas. Por eso el escritor Tomás Moro, cuando dijo que la gente esculpe las ofensas en el mármol, ¿qué está haciendo? Resentido, vengativo, recordando lo malo, grabando, no perdonando. Ese es el perfil del género humano, no es no recordar lo bueno, sino lo malo. Pero la gratitud es recordar. Y yo quiero ver rápidamente, ya estamos casi por concluir, pero mire, yo quiero que miremos rápidamente, por ejemplo, textos importantes como en el Antiguo Testamento, el capítulo 7 de Deuteronomio. Sí, señor. El capítulo 7 y el versículo 18, la Biblia dice lo siguiente: no tengas temor de los pueblos paganos, de ellas, de esas naciones. Acuérdate más bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¡Wow! O sea, los mismos hebreos eran hasta malagradecidos con Dios. Está el Salmo 79, por ejemplo, el 78, que eran solo quejas, se quejaban y casi hasta maldecían a Moisés. Pensaron hasta en matarlo y decían, ¿de qué nos vamos nosotros a acordar? Y Dios les dice aquí, no tengas temor de esas naciones, acuérdate más bien de lo que Dios hizo con Faraón y con todo Egipto. Entonces, que se acordaran de la liberación, de las bendiciones que Dios hizo en Egipto. El Salmo 48:9. Volvamos, por favor, al libro de los Salmos, porque ahí hay algo importante. Estamos hablando de recordar. Nos acordamos, oiga, mire cómo empieza este versículo. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Uf, ¿usted tiene algo para acordarse que Dios ha sido misericordioso o misericordiosa con usted? Bueno, eso es acción de gracias. Entonces, acción de gracias es recordar lo bueno. ¿Mm? Pero hay algo interesante que encontré y es que, miren, Dios contesta o resuelve una pregunta del ser humano. ¿Por qué a veces siembro una cosa y me sale otra? Bueno, vamos, esto tiene que ver un poquito con la agricultura, pero lo vamos a entender mejor en el aspecto espiritual. Isaías capítulo 17 y el versículo 10. ¿Me quiere usted, por favor, acompañar al libro de Isaías? Sí, señor. Isaías capítulo 17 y versículo 10. Mire lo sorprendente que dice aquí. Porque te olvidaste otra vez. Te olvidaste, no recordar lo bueno. Te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, atención, por tanto, sembrarás plantas hermosas y cosecharás sarmiento extraño. O sea, lo que vamos a recibir de las plantas hermosas que sembramos eran sarmientos extraños, en otras palabras, sembramos buena hierba y cosechamos hierba extraña, es lo que nos dice aquí, plantarás sarmiento extraño. También nos habla acá de la equivocación, que vemos a nuestros ojos, a nuestro parecer, cosas hermosas, esto es lindo, mire, yo he hecho esto y he hecho aquello, pero dice Dios, lo que estabas plantando no era una planta hermosa ni fructífera, estabas plantando una hierba mala y eso vas a cosechar, un sarmiento extraño. Por eso la condición de la gente de nuestro tiempo, y ahí es donde quiero en el día de hoy realmente concluir. La condición de la gente de nuestro tiempo es una condición de gente derrotada,
de gente miserable, de gente pervertida, de gente frustrada. Estamos viendo una cantidad por todos lados, incluso de niños y jovencitos, de crímenes realmente espantosos. Y dicen, no, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, hay algo que podría sonar, a mí me pareció así, sinceramente, cuando estaba jovencito, casi niño, y dije, pero ¿cómo es esto? Miremoslo. En Romanos, el capítulo 1 y el versículo 21, y es la respuesta por qué la gente está en la condición en que se encuentra. Y pueden ser suecos, estadounidenses, latinoamericanos, africanos de la India, China, Rusia. Miren lo que dice la Biblia en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso está la humanidad así, sino que se envanecieron. La palabra envanecer es mataló, que significa coger algo tonto, inútil, fútil, confundido, algo estúpido. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. La Biblia dice aquí, ¿por qué la gente anda en miseria habiendo conocido a Dios? No le dieron gracias. Significa, el ser humano no ha reconocido a Dios y su misericordia por todo lo que Él hace. Pero si vemos el mosaico, así lo he llamado yo, del contexto, los versículos anteriores y los siguientes a este, quería mirar el motivo central, la acción de gracias, dice lo siguiente, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios mismo se lo dio a conocer. Porque todas las cosas eternas, invisibles de Él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, ahí está la mano de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano, dice la Biblia, no tienen excusas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero atención, cuando estamos leyendo esto, tenga en cuenta, porque no le dieron gracias a Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Mire, el ser humano se vuelve estúpido. En lugar de adorar a Dios, se volvieron idólatras. Incorruptibles, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Sí, cosas, sí, cambiaron la gloria de Dios que es incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, adorando aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual, y aquí está, vea, no reconocer, no agradecer a Dios. Dios los entregó, ya aquí está el mosaico, los entregó a inmundicias, concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los desvíos sexuales, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y termina el mosaico, lo voy a terminar de leer y oramos enseguida. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es esto en la Biblia? Lesbianismo. Y de igual modo dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Estoy leyendo es la Biblia. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Enfermedades sexuales terribles. Entonces el hombre se volvió estúpido, invertido, es lo que nos dice la Biblia, haciendo todo al revés, porque no reconocieron a Dios ni le dieron gracia. Y por eso dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, sigo con el mosaico, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de engaño, homicidios, llenos de homicidios, dice la Biblia. ¿Se da cuenta por qué está el mundo así? Contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, también necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Habrá otra descripción más precisa que esta de la Biblia? Quienes habiendo conocido y entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Concluí. Aquí está el final. ¿Por qué está el mundo vuelto en miseria? No agradecieron a Dios, no reconocieron a Dios, y esas perversidades hoy las llaman derechos, el orgullo no sé qué, el orgullo esto, lo otro. ¿Cómo estará de pervertido el ser humano que celebra con fiestas y risas sus propios pecados y maldades? Es el colmo de la desviación del ser humano. Así que, amigos, seamos agradecidos. Oremos a Dios. Yo le invito a usted, amigo televidente, quizá nos está viendo por primera vez. Le invito también a quienes nos ven, compartan este video. Va a ser de una tremenda bendición para miles y miles en todo el mundo. Incline su rostro y haga una oración conmigo. Dígale así en este momento: Señor Dios poderoso, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de toda maldad, de toda iniquidad, y declaro, Señor, que tú eres mi Salvador y el dueño de mi vida. Señor, cámbiame, límpiame con tu sangre, sana mi cuerpo y ayúdame para ser verdaderamente agradecido. Señor, aquí está mi vida, la pongo a tus pies y declaro que eres mi dueño y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.